Está con nosotros el senador Mario Vergara, convocatoria sereñista progresista, me lo tuve que anotar, él me vio ahí, me lo autodicté, bienvenido. Sereñistas, Sereñista. sereñistas en principio. Bueno, un gusto estar nuevamente con ustedes, sin Bueno, duda. decía Tomás hace unos instantes en una de las primicias que teníamos para hoy, faltan 9 días para las internas. Sí, nadie lo sabe. No, pues bueno, si nos va a despreciar las... Ojalá lo sepa más gente, porque da la impresión de que el clima Bueno, todavía no. arranquemos por ahí porque a eso iba. Sí. Alberto decía, ya no hay militantes repartiendo listas, hay gente que está por lo general con un jornal, hay una paga mínima. Son otros tiempos, obviamente. ¿Ves poco ambiente? Veo un poco de frialdad todavía. Imagino que ahora que uno pone la televisión, prende la radio, abre los portales y es todo publicidad, eso activará en los próximos días más de lo que hasta el momento se ha hecho. Pero sí, uno ve cierta frialdad en general sobre el asunto. ¿Es igual Montevideo Interior, te parece? Sí, 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 sí. sí. Sí, yo creo que también es importante percibir eso porque la elección que se viene es muy importante, sin duda, como toda elección, pero ya la interna va quedando cada vez más claro que cumple un rol fundamental, ni que hablar porque define los candidatos posibles de los partidos y el posible presidente o presidenta de la República. Pero bueno, ojalá que incrementemos el clima, creo que es responsabilidad de todos, ¿no? El de empujar para que la gente se informe más, se interese más y haya una gran votación el 30 de junio porque lo necesita la democracia uruguaya. Sí, yo he levantado una bandera que estoy cansando, pero lo repito todos los días. Si van a ir a votar, lleven la lista de a quién quieren votar. Y eso es lo ideal. Porque no va a ser fácil encontrar la lista. Hay muchas, siempre hay muchas, ¿no? Y se entreveran ahí en los cuartos secretos. Y siempre hay algún pro hombre, algún ciudadano de esos. Desordenadores. Sí, que tiran todo. Que todo lo de aquel partido lo tiran para el costado. Exactamente. Fabián. Lo ideal es llevar Sí, la lista. Mario, bueno, hay muchos temas sin duda para hablar, pero vamos a aprovechar tu sólido conocimiento de la economía para de repente arrancar por ahí, porque va a estar en disputa, seguramente ya en la propia interna, ahora en junio, miradas diferentes de país sobre la economía, sobre modelos. Incluso ahora aparecen miradas que pueden ser divergentes dentro de la propia interna del Frente Amplio sobre cuál puede ser el modelo a aplicar, incluso las personas que lleven adelante ese modelo en un eventual gobierno del Frente Amplio. En estas horas se ha mencionado cierta mirada divergente sobre si, por ejemplo, Gabriel O'Donnell podría ser el ministro de Economía de Yamandu Orsi, y otros, que los que están más cerca de la candidatura de Carino Cose, algunos han dicho que no están tan de acuerdo con esa posibilidad y proponen otros nombres. La mirada es... si vos me permitís un paréntesis, sí. El Partido Comunista y su principal dirigente, Juan Castillo, a decirlo con todas las letras, el Partido Comunista dijo, O'Donnell no. La pregunta es, Mario, ¿hay una única mirada progresista de izquierda, frente amplista, sobre el modelo económico que va a, de alguna manera, a discrepar con el modelo de la coalición de gobierno? ¿Hay más de una? ¿Y cómo se une eso? Sí, con Danilo siempre decíamos que no nos gustaba hablar de modelos, porque la cosa de modelo significa o implica una cuestión muy rígida, ¿no? Y en realidad la política económica, la visión y la política económica son política en primer lugar. Entonces requiere los márgenes ¿no? Que un modelo de repente te pone un corsé que te hace difícil mover. En general sobre las cosas no hay una única visión, pero yo sí creo que el Frente tiene una visión bastante consensuada de por dónde ir. Sería triste que no hayamos aprendido la lección de que como no tenemos las elecciones ganadas para siempre, no podemos tener una lógica de gobiernos en disputa, o dos equipos económicos, o dos lógicas económicas en el gobierno. Discutiremos como discutimos siempre, aún en los mejores momentos del Frente en el gobierno, las discusiones eran fuertes. Yo me acuerdo cuando la reforma tributaria, cuando la reforma del sistema de salud, pero con la conciencia de que hay que llegar a una síntesis e implementar una política que sea buena para el país y para la gente. Me parece totalmente extemporáneo ponernos a discutir quién tiene que ser el ministro de esto, el ministro de lo otro, cuando primero hay que atravesar la interna y generar una gran
fórmula frente amplista para la elección nacional. Segundo, hay que ganar la elección en octubre o en noviembre. Y también está, creo que lo que todo el mundo sabe, que es que la distribución de responsabilidades en los gobiernos también tiene mucho que ver con la performance electoral en la elección nacional. Realmente me parece que no es momento de ponerse a tratar de incidir, creo yo, en la interna, diciendo que capaz que es tu ministro, no me gusta por esto. Si todos empezáramos el todos contra todo en eso, ¿en qué estamos? Acá hay que, desde la perspectiva del Frente Amplio, hay que hacer una gran interna, llevar mucha gente el 30 de junio y que la fórmula, que será Orsi Cose o Cose Orsi, ¿sí?, la definan los Frente Amplistas con la mayor participación posible. Le iba a dar la palabra a Tomás y se la voy a dar, pero ahora que dijiste eso, porque tú dijiste una gran fórmula y terminás esta intervención diciendo eso. Se conoció ayer o antes de ayer, ayúdame Fabián, de que el Frente Amplio se va a reunir esa noche para definir la fórmula. La mesa política va a reunirse horas después, minutos después de que se sepa el resultado, y ahí la idea es proclamar la fórmula, Mario. Yo entiendo que sí, y creo que hay... ¿Pero es para proclamar lo que salga en las urnas o para discutirlo? Porque cuando yo me enteré de esta reunión, digo, entonces no está resuelta. No, yo creo que está... No, lo que pasa es que hay una formalidad que es en el acuerdo que quienes éramos precandidatos y que nos avaló el Congreso del Frente Amplio, hicimos un acuerdo escrito, un documento con el Frente Amplio, en donde, entre otras cosas, lo que se decía es que la fórmula, ¿verdad?, y sobre todo la candidatura a vice, se definía por parte del Frente Amplio en consulta con el candidato o la candidata ganadora. Para que haya una resolución del Frente Amplio tiene que estar esa formalidad de la reunión de la mesa política. Pero creo que es bastante claro que la fórmula la van a integrar Yamandú y Carolina y que el orden de la fórmula lo va a definir la urna. No dejás ningún margen de duda. Yo no tengo dudas y creo que sería un error político introducir otros nombres u otras posibilidades. Acá la elección nacional está reñida, está peleada. Y claramente quienes hemos transitado todo el país en clave de campaña, y bueno, somos compañeros que de hecho hemos acumulado más capital político, ni que hablar que en esta instancia Carolina y Yamandú son quienes han acumulado. El Frente no puede darse el lujo de desperdiciar un gramo de capital político camino a una elección que está muy peleada. Tomás. Uno de los grandes temas que tiene el país, evidentemente, es el atraso cambiario. Sí. Yo no he escuchado a ningún candidato de ningún partido decir, mire, vamos a corregir el atraso cambiario, vamos a llevar el dólar, como dicen los exportadores y los productores, a 45, 50 pesos, vamos a llevar la inflación al 10%. No escuché ninguna propuesta en ese sentido, cómo corregir el atraso cambiario. Y por el contrario, he escuchado que estas cifras actuales al próximo gobierno, al próximo ministro de Economía, le generan un poco de comodidad, ¿no? Decir, bueno, tengo el dólar planchado, un aumento anual 3%, crecimiento del país 3%, desocupación 8%, son números muy tentadores. Bueno, no tengo el gusto de compartir esa visión en general. Partamos de lo primero, el crecimiento económico. Hace casi 2 años que el Uruguay no crece. O sea, ese crecimiento del 3% no lo estamos viendo. No, al futuro. Dicen que el año próximo el crecimiento va a ser Vamos a ver, el primer trimestre, o sea, había pronósticos de órdenes del 13 y algo % para este año, pero ya el primer trimestre dio una cifra decepcionante, del orden del 0,6. Entonces tampoco, imagino que en las próximas semanas se irán revisando las proyecciones. Pero llevamos desde mitad de 2022 para acá una economía que prácticamente no ha crecido. En mi etapa de precandidato, creo que capaz que hasta lo hablamos en esta mesa, sí yo planteé la necesidad de ir corrigiendo el atraso cambiario, que es el más grande del siglo XXI, que hoy es reclamo generalizado de las gremiales del agro, de la industria, de los servicios, del turismo, del sector inmobiliario, de la exportación. Y que los propios documentos que cuelga el Banco Central, los propios informes del Banco Central, indican que hay un desalineamiento de órdenes de un 15%. Lo dice el propio Banco Central.
Pero la estrategia del gobierno ha sido ignorar el tema, decir, esto que lo resuelve el mercado nosotros no desentendemos. Y es un error de política económica. Yo creo que gradualmente, porque estas cosas tampoco se hacen de un día para el otro, y la forma de hacerlo es muy sencilla, es interviniendo en el mercado. Las gremiales a veces ponen el foco de que el problema está en la tasa de interés que fija el Banco Central en la política monetaria. No mueve la aguja eso. En el terreno cambiario poco y nada, porque no estábamos teniendo una inundación de dólares por el circuito financiero. Podemos discutir si la tasa está alta o no está alta, pero por otras consideraciones. Yo creo que una inflación dentro del rango, como tenemos hoy, tener una tasa que es 5 puntos porcentuales por encima de la inflación parece excesivo. Pero en todo caso esa es otra discusión, no porque afecte lo cambiario. Lo que impacta sobre lo cambiario es la intervención en el mercado. El Banco Central tiene la espalda financiera enorme como para hacerlo y además daría las señales correctas. Ahora, si intervenimos en el mercado, ¿no? Que es Sí. lo que propones vos, Sí. el dólar va a ir subiendo. Es que si uno Y dice... si el dólar va a ir subiendo, la inflación también. Exacto, sí. Sí, Ahí está, va a ir, correcto. va a haber. Yo lo pienso al revés. Bueno. Hoy la inflación está artificialmente baja por el tema cambiario. Porque si vos decís, si el dólar debiera estar donde el propio Banco Central evalúa 15% arriba. algo así, bueno, eso implicaría capaz 2 puntos más de inflación, por decir algo. Correcto. Puede ser, sí. Entonces, ahí es donde uno como hacedor de política tiene que estar sopesando los objetivos. La inflación está baja por muchas razones. Primero porque la economía no crece. Una economía que no crece no genera presión sobre los precios. En parte el año pasado, una parte del consumo se fue para Argentina. Y además está este tema cambiario. Yo creo que pagar 2 puntos de inflación con un desalineamiento cambiario de esta magnitud, que trae perjuicio a la producción, a la exportación, al empleo, es demasiado caro. Entonces, en su momento, nosotros hablábamos de mantener siempre girando los platitos quiere chinos. decir que el frente va por eso, ¿no? Intervención en el mercado, el dólar subiendo y la inflación subiendo un poco. Habrá que ver quién conduce la política económica en el próximo gobierno. Mi perspectiva es esa, Es esa. que hay que reordenar el tema cambiario. No quiere decir subir un 15% de un saque, No. ni mucho menos. Pero sí ir adecuando el panorama cambiario. Si eso pega en un punto y algo de inflación, bueno, la sociedad uruguaya está absolutamente habituada a operar con inflaciones del 4, el 6 o el 8%. O sea, yo no veo drama en eso. Y cuando dicen, pero la inflación es el impuesto más regresivo porque perjudica a los que cobran salario. Bueno, eso depende sobre todo de los salarios, ¿verdad? En los gobiernos del frente la inflación estaba un poco más alta, sí, pero los salarios reales crecieron todo el tiempo. Acá la inflación es más baja y los salarios cayeron. Le tomo la palabra operar. A ver. Y lo llevo a un tema que lo tuvo como protagonista en el culebrón interminable de Astesiano, que fue la supuesta persecución a usted y al senador Carrera. Cuando se planteó todo este hecho, bueno, se decía lo grave que era que el custodio policial, el presidente estuviera metido en esto, que se persiguiera a 2 senadores. Yo aquí en Bocadores planteé que tenía un plus de gravedad extra, que era que este pedido vino de parte de un responsable de un organismo de seguridad privada, con todo lo que significa la seguridad privada, gente organizada, gente armada. En algún momento estos grupos tuvieron contacto y tienen con exintegrantes de la dictadura. Y para colmo, el que estaba al frente de esta organización de vigilancia era un ex militar radicado en Miami. Eran todos agravantes. Pasó el tiempo, el señor presidente de la República dijo que eso era parte del humo y de la manija cuando se planteó esta situación. Bueno, finalmente la justicia procesó al ex militar Marcelo Acuña y en ese marco el Frente Amplio pidió que el gobierno se expidiera más contundentemente en torno a esta situación. ¿El presidente lo llamó usted personalmente? No. ¿Tuvo esto que ustedes pidieron, tuvo algún eco? No. Yo no pretendo que nos llame personalmente, ¿verdad? ¿Y por qué no? Porque lo que pretendo es la señal política. Lo que está mal en el accionar del presidente en este tema es desestimar una denuncia de este tipo que surgió, ojo, de los chats del teléfono de Astesiano, no vino de la luna, ¿no? Y no fue supuesto espionaje, fue confirmado.
y las razones fueron confirmadas, que era tratar de apretarnos a Charles Carrera y a mí para que retiráramos la denuncia vinculada al monopolio del puerto de Montevideo. O sea, todo eso se confirmó y está Astesiano preso y está esta otra persona también condenada, ¿verdad? Que le envió 14 WhatsApp a Astesiano en el lapso de un mes, recordándole, mirá que precisamos esta información, mirá que esto es para esto, mirá que hay una moneda para todos, ¿no? Todo por plata, corrupción. Entonces la reacción del presidente no debió decir, esto debe ser humo. Bueno, hace rato que está claro que no era humo, que está confirmado. Y lo importante es la postura política, no es la llamada individual, es el presidente diciendo, bueno, sí, me equivoqué, no era humo y esto es grave. Y yo también cometí un error, que fue colocar a esta persona, a Astesiano, como jefe de la custodia, a pesar de todas las advertencias que había recibido de sus propios correligionarios, en un lugar de poder con acceso a toda la información del Estado. Y bueno, ya sabemos cómo conformó esa asociación para delinquir. Hay cero autocrítica del presidente, cero reconocer que cuando habló de algunas cosas se equivocó. Lo mismo pasa con el caso de Penades, que él dijo, no, yo le creo al amigo, no sé qué, pero después cuando todo se confirmó no tuvo ni una sola palabra asociada, dirigida a las víctimas ni nada por el estilo. O sea, a mí lo que me preocupa es la acción y la reacción política, y creo que en eso el presidente está en el debe. No, y en esa línea agrego, Mario, que nunca se supo quién fue que dio la orden de hacer ese seguimiento, ¿no? Exacto, nosotros decimos que valoramos el accionar de la nueva fiscal y de la justicia, el medio vaso lleno de que se confirma esto y se formaliza primero y se condena después a quienes hicieron esta operación. Pero lamentablemente, porque ni Astesiano, ni Acuña, ni nadie de Vertical Skies colaboró, seguimos con una parte que es el medio vaso vacío, que es no saber quién fue el mandante original, quién era el que puso la plata para que nos chantajearan, para que no cumpliéramos nuestros roles como legisladores de la oposición. Eso todavía está pendiente y ojalá que algún día lo sepamos. Otro de los temas es la educación, ¿no? Sí. Este gobierno ha iniciado una transformación educativa y bueno, se vienen las elecciones y la gente se pregunta, si gana el Frente Amplio, esta transformación educativa, ¿la van a derogar? ¿La van a cambiar? ¿Cuál es la idea? Yo creo que uno no se puede parar en ningún tema en clave refundacional y que todo lo que se hizo antes va todo para atrás o todo se consolida, cuando sobre todo no es fruto de un proceso real de diálogo y de acuerdo. Sin duda va a haber que cambiar cosas, pero a mí me gusta el tema educativo plantearlo un poco en estos términos. En los 15 años de gobierno del Frente hubo mejora en todos los indicadores educativos, pero muy modesta. Y no hicimos una reforma sustancial. Para mí reformar el sistema educativo es generar un sistema que prepare a los chiquilines y las chiquilinas para el mundo de hoy. Un mundo que no tiene nada que ver con el nuestro, un mundo mucho más difícil, más incierto, más dinámico, más tecnológico, más complejo. Creo que hicimos el germen de eso, que fue el Plan Ceibal. Y debo decir que el Plan Ceibal es de las pocas áreas que este gobierno le dio real continuidad. No solo no lo frenó, no lo congeló, sino que mantuvo la visión. Y otro hubiera sido el cantar con la pandemia sin el Plan Ceibal. Ni que hablar, y sin la reforma de la salud, no, ni que hablar. Pero entonces yo creo que lo que hizo este gobierno, que arrancó diciendo vamos a hacer una gran reforma, tomó aquel documento de EDUI 21, que uno puede decir, bueno, podía haber cosas razonables, capaz que otras no, participó gente de todos los colores ahí. Pero el gobierno en un momento dijo, a ver, pará, esta reforma cuesta 1,5 puntos, 2 puntos del producto. Y el gobierno claramente con su obsesión en lo fiscal dijo, acá no vamos a poner más dinero, al contrario, se retasearon los dineros para la educación. Así que esa propuesta de reforma fue al cajón de las promesas incumplidas y se degradó la propuesta en lo que se llamó la transformación educativa. Que en realidad, más allá de lo que es la cuestión de la gobernanza, que eso se resolvió en la LUC y que ahí sí creo que vamos a tener que rediscutir
el rol de, sobre Se todo de volvería a los los docentes, claro, el rol de los docentes en la gobernanza de la educación. Bueno, creo que terminamos un poco con poca discusión con la comunidad educativa, viendo si esta materia sí, esta materia no, cuántas horas por semana, si primero, segundo y tercero mejor le llamamos séptimo, octavo y noveno, pero no cambiamos básicamente más nada. Bueno, yo creo que ahí está, hay una arena ahí donde tenemos que dialogar. Tú mismo lo dijiste, este fue el gran debe del gobierno frentista anterior y ahora tiene otra vez el frente, si gana, el desafío de a ver si a la educación le echamos mano en serio. ¿No? Yo creo que es un tema muy importante para el futuro del país, que quedó claro, como igual que en otros temas, como en la seguridad, que nadie tiene las soluciones mágicas y que no son cosas que se van a resolver en 2 o 3 años por parte de un gobierno. Por lo tanto, tenemos que dialogar mucho, en este caso dialogar mucho con la comunidad educativa, porque a diferencia de otras reformas, hay reformas que es cambiar leyes y decretos y se aplica. Sí, Acá la reforma viviste, educativa la tiene que implementar un ejército de docentes, de vos viviste maestros. como yo la reforma del 2008, la reforma educativa del gobierno de Tabaré Vázquez, lo que saltaron los sindicatos en contra de esa reforma, Sí, diciendo claro. que no los tomaron en cuenta. Y 2 años después Mujica arranca diciendo educación, educación y otra vez educación. A 2 años de la ley de la reforma educativa. Sí, sí, sí. Ojo que este gobierno también le reconoce Yo no sé si llamarle reforma educativa al cambio de la ley de educación del 2008, que yo creo que tuvo cosas buenas, pero yo no diría que fue una reforma educativa No, está bien, en un sentido pero los profundo. sindicatos se acuerdan que hicieron aquellos encuentros en el Palacio Peñarol. Sí, incluso, claro. en Incluso fin. después en el tercer gobierno del Frente, creo que... Tabaré Vázquez arranca diciendo lo mismo, educación de nuevo. Y creo que ahí es donde se comete uno de los principales errores que cometieron los gobiernos del Frente, que fue el famoso tema de la esencialidad. Bueno, le tomo otra frase suya que acaba de pronunciar. No hicimos, acaba de decir. Mm. Bueno, ahora que está la posibilidad real de que el Frente Amplio pueda llegar al gobierno nuevamente, ¿está pensando usted, pero la fuerza, está pensando en todo lo que no hizo, en todo lo que estuvo demasiado tranquilo 15 años, en toda la falta de coraje cívico para enfrentar algunos temas y dejaron pasar el tiempo para que no les pase de vuelta en caso de que lleguen al gobierno? Bueno, yo no lo formularía en esos términos, ¿verdad? Yo creo que en los 3 gobiernos del Frente Amplio se hizo mucho, hubo cosas que salieron razonablemente bien. Pero pudieron hacer mucho más, muchísimo más. En Y mucha gente se 2015 lo yo, reclama. ya que estamos, paso el aviso. Yo escribí un libro que se llamaba Las nuevas reglas de juego en Uruguay, que puede acceder en las mejores librerías del ramo, en donde básicamente era un raconto de la cantidad de reformas estructurales que se hicieron en los 2 primeros gobiernos del Frente. Pero ya en ese libro decíamos, esto capaz que no fuimos enteramente en la dirección correcta, esto no lo abordamos, esto está a mitad de camino, en un contexto donde cuando uno pasa raya, por lo menos desde mi perspectiva, el saldo es muy positivo. Pero creo que sí, que hay que revisar para atrás y decir, hay cosas que... Pero no es porque no es un tema de coraje o de no ver. Hay cosas que a veces son más factibles avanzar, otras no. No se puede hacer toda la vez tampoco. Sí, pero en La 15 cantidad de años algunos reformas- temas se durmieron, algunos temas se durmieron. Bueno, yo creo que cada uno puede tener la visión. Yo creo que hubo cosas que pudimos avanzar más, sí. No todo lo que se dice es verdad, y además también el concepto de avanzar es muy relativo en cuanto a hacia dónde había que ir en un tema o en otro. Son cosas que demandan también mucha más discusión en algunos temas. Pero sí, hay cosas que en el terreno educativo se avanzó, pero yo creo que hubo, vuelvo a decir, creo que generamos de manera revolucionaria el germen del asunto, que es el Plan Ceibal. Desde allí ver que el mundo de hoy, los chiquilines tienen que tener la cuestión de la tecnología a flor de piel, que le tiene que brotar sola la tecnología, como en nuestra época capaz que era el cuaderno y el lápiz. Bueno, ahora es Sí, nosotros toda la visión tecnológica. Venimos de la Academia de Banco en la Esquina. Claro. Sí, dactilografía y algo de Ahí matemáticas. va, taquigrafía estudiamos. Hace unos minutos dijo que no le gustaba la palabra modelo, pero No. hablemos de la impronta que marcó el equipo económico de Danilo Stori Sí. durante los 15 años del gobierno del Frente Amplio, que integraste durante justamente los 3. ¿Este gobierno de coalición cambió la impronta del modelo económico o hay todavía una base que quedó con matices que tengan que ver con mayor o menor de distribución de la riqueza, Claro. teoría del derrame y etcétera? ¿Hay otro Sí. modelo y otra impronta? Hay, o es la misma? hay otra impronta que no son solo matices, pero a veces se confunde el hecho de que en la gestión económica
o macroeconómica, hay ciertas cosas que tienen que tener continuidad. Y eso es así, porque lo aprendimos los uruguayos, las uruguayas, de la secuencia de crisis que vivimos, aprendimos que algunas cosas tienen que tener continuidad. El orden macroeconómico, sin confusiones, ¿sí? En el terreno de la inflación, de la estabilidad de la moneda, en el terreno de la estabilidad financiera. Y reglas claras. Reglas claras, en el terreno de reglas para la inversión, el orden fiscal, que podrés discutir si estás un poco para acá, un poco para allá, pero nadie ya a esta altura reivindica un carnavales fiscales, ¿no? O sea, hay ciertas cosas que tienen que tener continuidad, sí, claro. Y otras que tenemos una perspectiva distinta. Nosotros tuvimos en 15 años una perspectiva de políticas de crecimiento, que este gobierno en general no tuvo, que... no tuvo el crecimiento que tuvieron ustedes. Ni tuvo política, estamos hablando de las políticas, no tuvo políticas de crecimiento. Porque el gobierno en la gestión económica, lo dijo la propia ministra en el Parlamento, si van a juzgar nuestra gestión, háganlo mirando el resultado fiscal. Bueno, el resultado fiscal es bastante... Sí. La gestión es bastante mediocre. Sí, estamos igual que en el 2019, cuando ellos mismos decían que era catastrófico. Pero no tuvo agenda de crecimiento. Crecimiento pasa por productividad, y ahí importa la ciencia, la tecnología, la innovación, la capacitación de trabajadores y trabajadoras, y sobre eso a la ciencia se la utilizó correctamente durante la pandemia, pero después pasó a la bolsa de los que se les retaseaban recursos. Y competitividad. Acá hubo un poco de gargantas de que vamos a ir al mundo con nosotros y vamos a ignorar el Mercosur, que es un lastre. Bueno, no avanzamos nada por esa vía. Ojo, el Uruguay tiene una inserción externa razonable. Le vendemos a 150, 160 países, cuando en 2004 le vendíamos a 50. Pero tenemos dificultades de acceso en Europa, en Estados Unidos, y tenemos aranceles que tendríamos que estar bajando en China sobre todo, que es donde no hay mayores problemas de acceso. No hubo realmente un fomento de la competencia, que ahora es un tema que parece que en la campaña se reaviva, pero en este gobierno no se fue en la promoción de la competencia, al contrario, se generó un monopolio en uno de los lugares claves, como es el puerto de Montevideo. Y está el famoso tema del atraso cambiario que hablábamos recién. O sea, el gobierno no tuvo políticas de crecimiento. No es casual que hace casi 2 años que no crecemos. Y después la otra visión tiene que ver con las políticas y el rol del Estado en clave de inclusión y distribución. Esa lógica de el Estado es un lastre, estas cosas que a veces se quejan que las digamos, son las palabras que utilizó el presidente de la República al inicio de su gobierno. El Estado es un lastre para el sector privado. El Estado es una carga que hay que retirarla para que los Mayaoro tengan toda la libertad para desarrollarse. Y después vendrá el derrame. Y bueno, así actuó el gobierno. Pero el derrame no se ha visto ni acá ni en ninguna otra parte del mundo. La teoría del derrame es primero hay que crecer la torta para después repartirla. Bueno, en los gobiernos del frente fuimos creciendo y distribuyendo a la vez, y tuvimos resultados sociales visibles y niveles de mayor igualdad. Hoy hay poco crecimiento, más desigualdad, más gente viviendo en la pobreza. Volviendo a la primicia de Tomás Friedman. Y le digo a la gente que manda mensaje que cada una de las cosas que dicen los invitados acá puede ser contrastada con ejemplos de todo tipo, claro. Pero y opiniones distintas. Exactamente, no tiene sentido. No hemos tenido un senador ni un diputado del Frente Amplio, y ayúdenme, que haga autocrítica como hace Vergara cada vez que viene con respecto a algunas cuestiones claves de los gobiernos del Frente Amplio. Pero cada uno es cada uno. Volviendo a la primicia, ¿por qué habría que votar a Yamandu Orsi y no a Carolina Cose? Bien, en primer lugar, hay que ir a votar. Y esto se lo digo a los Frente Amplistas. ¿Y por qué no a Lima? Claro. Ya que son 3. Hay que ir a votar. Están tan despegados en las encuestas. Sí, porque los Frente Amplistas históricamente no le dimos la importancia a las internas que las internas tienen. Y creo que ahora estamos reconceptualizando eso, también es parte de una autocrítica, entender que las internas son parte de un proceso electoral único. Electoral y constitucional. Sí, no, ni que hablar. Sí, pero... Sí. Entonces, en primer lugar, esto dicho a los frentistas,
hay que ir a votar. Necesitamos que el Frente Amplio muestre ya en la interna su peso electoral. Y además no es lo mismo encarar la elección nacional sobre la base de los 250.000 votos que tuvimos en 2019 que, bueno, algún número que supere holgadamente esa cifra. En segundo lugar, nosotros como sereñistas transitamos una parte de la campaña con una precandidatura propia. La polarización que se generó en la disputa interna en el Frente Amplio obviamente perjudicó a aquellos que estábamos fuera de esos polos. Entonces nosotros dijimos, nuestro objetivo es el mismo, que el Frente gane. Y para que el Frente gane, los sereñistas tenemos que ser potentes, porque jugamos un rol en lo político y en lo electoral hacia la elección nacional y después hacia el gobierno. Y la forma, entendimos, que mejor se cumplían esos objetivos era diciendo, bueno, vamos a dejar de lado en estas circunstancias la candidatura propia y acompañar la precandidatura de Yamandú. Nosotros no hicimos, para tomar esa definición, lo que hicimos fue una evaluación política. No hicimos lo que a veces en la jerga se le dice un concurso de belleza. No es que dijimos, a ver, ¿cuáles son las debilidades y fortalezas de un candidato, de una candidata o del otro candidato? Porque fortalezas y debilidades tenemos todos, ¿sí? Y belleza ni te digo. Con lo relativo del término. Por suerte, por suerte. Lo que nosotros hicimos fue una evaluación política que nos inclina la balanza hacia la candidatura de Yamandú en estos términos. En el proceso interno de debates del Frente Amplio, en la elaboración del programa del Frente Amplio, en el trabajo parlamentario y en la definición de algunos temas sustanciales, como son los plebiscitos, nosotros sentimos que en todos estos años transitamos políticamente de manera mucho más cercana con aquellos sectores que dan soporte a la precandidatura de Yamandú y más lejana con aquellos sectores que dan soporte a la precandidatura de Carolina. Esa es la explicación central de por qué nos inclinamos, sobre la base de que la fórmula la van a integrar los dos y atrás de esa fórmula vamos a estar todos y todos somos necesarios para que el Frente vuelva a ganar. Lo que decimos los sereñistas es, a pesar de que sí, claramente nos inclinamos por la candidatura de Yamandú, nosotros seguimos haciendo nuestra propia campaña, con nuestros propios posicionamientos, porque seguimos creyendo que este es un espacio que con su impronta y su identidad, el sereñismo, el astorismo, ¿sí? El astorivergarismo, diría Manini, tiene su perspectiva, tiene sus posicionamientos y tienen que seguir expresándose, ¿sí? Y no subsumiéndose en el resto. Entonces, un día le preguntamos a Manini si existía el astorivergarismo y dijo que sí, lo definió y todo. Sí. Y si hay temas, ¿no? claro, no lo tiraron así nomás. Lo dijo en un debate formal, ¿se acuerdan? Sí, el debate más duro de la historia de la televisión del mundo. No sé si tanto. Sí, discúlpenme los que lo organizaron, pero un corsé que... Bueno. Lo que decía es que si incluso con Yamandú hemos tenido posturas diversas en algunos temas y se expresan con esa diversidad. Pero quedó muy claro. Yo dije la última. Hay 135 artículos de la LUC que se intentaron derogar. ¿Cuáles serían los cantados si gana el Frente que volando? Hay que revisar varios. No es meramente derogar, porque ¿no? Pero sí revisar. Ahí. Vinculados a la gobernanza de la educación, creo que hay que revisarlas. Vinculado al tema penas. Nosotros hemos planteado la necesidad de, como nadie tiene las soluciones mágicas en las cuestiones de seguridad, diálogo para generar una política de Estado en este tema. Creo que una de las cosas claves arranca por hacer un mapa de penas en el país, porque hoy es incomprensible el mapa. Sí, delitos muy distintos tienen. Exacto. Y además que se debilitó mucho todo el esquema de penas alternativas a la privación de libertad. Ni hay penas alternativas, no hay nada para hacer, sí. y no hay nadie que las controle. Yo creo que una cosa, la academia juega un rol importante, los profesionales que trabajan en el tema, de empezar a decir, bueno, empecemos, no de cero, pero empecemos a revisar todo el esquema de penas y delitos, cuáles son candidatos a
formas alternativas. Que se cumplan. Que se como bien dice Miguel cumplan siempre. y también que se controlen. cómo Y que sean más. cómo hacer una dosimetría razonable. Con respecto a la Otros economía, temas, con respecto a la economía, Me pareció un disparate que ustedes pusieran a $5.000 el techo máximo en efectivo y vino este gobierno lo puso en 100, que hoy está en 150.000. O sea que se fueron, unos... en el arranque eran un poco más de 5.000. A ver, ¿cuánta gente anda con 5, 6, 8 mil dólares en el bolsillo? No, pero hay gente que Vamos a puede... entender, No, está bien, pero hay gente que trabaja y que puede juntar 200, 300 dólares por mes Sí. y en un año junta $5.000 para ir a comprar un autito y no podía. Podía, 5 sí. era muy poco, Sí, tenés que- 150 es un tenés que es un presentar el disparate. análisis de sangre, de orina. No, podía ir teniendo su plata en una cuenta o la iba juntando abajo del colchón. Acá estamos hablando, no es que no se puedan hacer Y las después uno transacciones, viene con una es que letra- no las haga en efectivo. Después uno viene con una letra de cambio a comprar una ¿Ah, sí? casa y le dicen al escribano, yo soy el escribano, y dice, bueno, averígüeme de dónde salió esa plata. Si viene de un banco, bueno, está pero- bancarizada y me pedís a mí que yo le sé... Pobre No es así la cosa. ¿Cómo que no es así? No es así la cosa. ¿Cómo No es? es así la cosa. Pero en todo caso no tiene que ver con el tema del pago en efectivo. No, está bien, pero estoy mezclando cosas. Pero, Está mezclando, Pero seguro, exacto. pero yo soy el escribano y me dice, bien Alberto Y bueno, Silva, $300.000. ¿De dónde la saco? Y la saqué del no, banco. ¿de dónde salen los fondos? El escribano va a decir, bueno, esto viene de una cuenta más que obviamente el origen de esos fondos ya lo habrá analizado la institución bancaria correspondiente. Sí, pero ahí no es tiemblan tan los así, no es escribanos. tan así. Bueno, Tiemblan. pero acá estamos hablando Vamos a del traer- pago en efectivo. Acá se legisló en la LUC, es así que es la que hay que dar vuelta. Capaz que no para 5.000, para 10.000, no sé. Puede ser. 20.000. O, no sé. O 25, una cosa intermedia. Eso es lo que falta siempre en este país. 5.000 era muy No, poco. pero ¿no? tiene que Pero haber 150.000 es un parámetros. disparate. En esto- Ni lo uno ni lo Está otro. bien. 5.000 es Pero poquísimo. en el sistema 150.000 es financiero, muchísimo. 10.000 es una cifra que se utiliza como umbral en muchas otras cosas. Vendido así que por podría 10.000. ser. Pero a ver, ¿para quién se legisló cuando se dijo deja que hagan transacciones en efectivo por 100 o 150.000 dólares? ¿Qué uruguayo o uruguaya tiene abajo del colchón 100.000 dólares, 130.000 dólares en billete de 20, ¿sí? Para ir a comprar un auto de alta gama, para ir a comprar un negocio? ¿Para quién se legisló? Esa sin duda de las cosas que tenemos que revertir. Ya digo, en materia de penas y demás, sin duda, podemos seguir, ¿no? No, pero está bien, pero no está es bien. los 135 todo a rajatabla y todo se deroga, me parece que esa es como una actitud inmadura desde el punto de vista político. Pero que hay que revisar buena parte de esos 135 artículos, no tengo duda. Mario Vergara, muchísimas gracias. Ha sido un gusto. ¿Dónde vota? En el liceo, normalmente en los últimos años votaba en el Liceo Misericordista, ya por San Martín, en el Cerrito. Pero esta vez, claro, como juntan circuitos, porque me toca en el Liceo Impulso, que es también por San Martín un poco más afuera, casi Aparicio Sarabia. Somos la misma credencial, creo. ¿Ah, sí? Seguramente porque me toca BNB. pocas cuadras, BNB. Sí, a mí me toca en el 41. La misma Ahí serie está. será, si no les Somos van a el anular mismo. el voto. No, somos la misma. Porque somos del barrio. Somos del barrio. Muchas gracias.